Hola a todos mis increíbles seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y de esos momentos que nos hacen sonreír sin motivo aparente. Hoy, mis amigos, les traigo algo realmente especial, algo que me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sonrisa de oreja a oreja que no me la quita nadie. ¿Se acuerdan que les conté hace unas semanas que nuestro querido amigo Demet se mudaba a una casa nueva? Pues bien, imaginen mi emoción al pensar en todos los preparativos, las cajas, el cansancio. Una mudanza nunca es tarea fácil. Y es precisamente por eso que hoy vamos a hacer algo que estoy seguro que lo va a dejar sin palabras, algo que espero se convierta en un recuerdo imborrable de su llegada a su nuevo hogar. Vamos a sorprenderlo con pizza. Sí, así como lo oyen. Una pizza casera, preparada con cada ingrediente elegido con esmero, amasada con cariño y horneada con la esperanza de que sepa a bienvenida, a amistad y a pura alegría. Prepárense porque esta es la historia de cómo un simple gesto, aparentemente insignificante, puede iluminar el día de alguien, desterrar el estrés de una mudanza y convertir un torbellino de cajas en un momento de pura dicha y camaradería. La chispa de esta idea surgió hace un par de semanas, cuando Demet, con esa emoción que lo caracteriza, nos compartió la emocionante noticia de que finalmente había encontrado su lugar soñado. Imaginen la escena. Ese espacio donde podrá escribir nuevos capítulos de su vida, donde las paredes se llenarán de risas, de momentos compartidos, de recuerdos que perdurarán en el tiempo. La emoción era palpable y no pude evitar sentirme contagiado por su alegría. Pero al mismo tiempo, la experiencia me ha enseñado que, detrás de esa emoción inicial, se esconde un torbellino de logística y esfuerzo. Sé perfectamente lo agotador que puede ser todo el proceso de mudanza, el empacar cada objeto con cuidado, el desempacar en un lugar desconocido, el organizar cada rincón para que se sienta como propio, es una verdadera maratón física y mental. Y cuando uno está en medio de ese huracán de actividad, cuando el cuerpo pide descanso y la mente está saturada de tareas pendientes, a veces lo último en lo que uno piensa es en cocinar. La idea de preparar una comida elaborada puede parecer una utopía. Por eso, mientras imaginaba a Demet rodeado de cajas, sintiendo esa mezcla de agotamiento y expectación, mi mente voló directo a la solución más reconfortante y deliciosa. Pensé, qué mejor manera de decirle felicidades por tu nuevo hogar, y bienvenido a esta nueva etapa, que con su comida favorita. Y para Demet, esa comida, sin dudarlo ni un instante, es la pizza. No cualquier pizza, me refiero a esa pizza que huele a hogar, a momentos compartidos alrededor de la mesa, a esa calidez reconfortante que solo una comida hecha con amor y dedicación puede transmitir. La pizza para él es sinónimo de celebración, de reunión, de ese sabor que evoca los mejores recuerdos. Así que una vez que la idea germinó, no perdí tiempo y manos a la obra. Lo primero, por supuesto, fue una investigación discreta pero exhaustiva de sus gustos culinarios para esta ocasión especial. No quería arruinar la sorpresa ni hablar. Así que tuve que ponerme mi sombrero de detective y ser un poco sigiloso. Unas preguntas casuales a amigos en común, un comentario inocente lanzado al viento sobre preferencias de ingredientes, y poco a poco fui descifrando su combinación de pizza ideal. Resulta que Demet es un apasionado de la clásica de pepperoni, ese toque picante y sabroso que nunca falla. Pero ahí no acaba la cosa. Para hacerlo aún más especial, me enteré de que le encanta añadirle un toque extra de champiñones frescos, esos que aportan una textura jugosa y un sabor terroso que marida a la perfección. Y para completar el cuadro, un poquito de aceitunas negras, ese toque salado y ligeramente amargo que equilibra todos los sabores. ¡Ay, Dios mío! Ya se me hace agua la boca solo de pensar en la combinación, en el aroma que se desprendería de ese horneado perfecto. Luego vino la parte que considero la más divertida y a la vez la más desafiante, la preparación. Decidí que no había atajos posibles, la masa tenía que ser casera. Adoro el proceso de amasar, esa conexión casi primal con los ingredientes. Sentir cómo la harina, seca y polvorienta, se transforma bajo mis manos al mezclarse con el agua y la levadura, como esa masa va adquiriendo elasticidad y vida propia. Es un ritual que me relaja profundamente, me desconecta del mundo exterior y me conecta con la esencia de la cocina de una manera muy especial. Cada pliegue, cada estiramiento, es una pequeña meditación que culmina en la creación de algo tangible y delicioso. Preparé todos los ingredientes con antelación, pensando en cada detalle. Para la salsa de tomate utilicé tomates frescos, bien maduros, cocidos a fuego lento con un sofrito de ajo y cebolla.
Y condimentados a la perfección con albahaca fresca recién picada, orégano seco, un toque de pimienta negra y una pizca de sal. El aroma que inundaba mi cocina durante la cocción era sencillamente increíble, una promesa de sabor que anticipaba el festín. Y por supuesto el queso. Mucho queso. Mozzarella rallada de la mejor calidad, que luego se fundiría en esa capa dorada, burbujeante y elástica que todos amamos, esa que al estirar nos regala el placer visual antes incluso del primer bocado. El día de la mudanza llegó cargado no solo de cajas y muebles, sino también de una palpable excitación en el aire. Tenía todo preparado en mi cocina, como un pequeño cuartel general culinario. La masa reposando pacientemente, duplicando su volumen y desprendiendo ese olorcillo dulce y fermentado que tanto me gusta. Los toppings cortados y dispuestos en pequeños recipientes, listos para ir a la pizza y embellecerla con sus colores y texturas. Y por supuesto, la caja de cartón, esa humilde pero fundamental herramienta, lista para ser el transporte seguro de mi preciada carga. Sabía que Demet estaría en medio del caos, probablemente rodeado de pilas de cajas, con el cabello revuelto y con pocas ganas de pensar en la cena. Y ahí es donde entrábamos nosotros, o más bien, yo con mi misión secreta y deliciosa. Llegué a su nueva casa con esa caja de pizza, estratégicamente envuelta para mantener el calor, intentando disimular una sonrisa nerviosa que se negaba a desaparecer. Pueden imaginar la escena, ¿verdad? Las calles un poco desordenadas por el trasiego de la mudanza, gente moviendo muebles pesados, el bullicio propio de un cambio de hogar, y yo con mi preciada carga, mi arma secreta de amistad y sabor. Cuando llamé a la puerta, él abrió con esa cara de agotamiento que solo una mudanza puede provocar, esa mezcla de cansancio y resignación. Y al verme con esa caja de pizza en mis manos, su expresión cambió por completo. Fue un instante, un segundo fugaz, pero el efecto fue mágico. Los ojos se le iluminaron con una chispa de sorpresa genuina, una sonrisa amplia y sincera se dibujó en su rostro, y pude ver ese destello de gratitud que tanto buscaba, que tanto deseaba provocar. «No puedo creerlo», exclamó Demet, con esa voz llena de asombro y un toque de incredulidad. «¿Pizza? No me digas que pensaste en esto». Y en ese preciso instante, en ese momento de conexión pura, pude sentir como todo el estrés acumulado de la mudanza pareció desvanecerse por un instante. Fue un momento verdaderamente mágico, de esos que se quedan grabados en la memoria para siempre, una pequeña pincelada de alegría en medio del lienzo del esfuerzo. Entramos juntos a la casa, que aunque todavía estaba llena de cajas y con el olor a pintura fresca o a polvo de obra, ya empezaba a sentirse como un hogar. Desempacamos la pizza con sumo cuidado, como si fuera el tesoro más preciado que acabábamos de descubrir. El aroma a queso derretido, a pepperoni crujiente que ya empezaba a desprender su delicioso perfume, y a salsa casera bien condimentada, invadió el lugar, creando un ambiente sorprendentemente acogedor y festivo en medio del desorden general. Nos sentamos en el suelo, rodeados de cajas que se convertían en improvisados asientos y mesas, pero con un plato de pizza humeante entre nosotros, y eso era todo lo que importaba. Y mientras comíamos, saboreando cada bocado, hablamos de la casa, de sus sueños para este nuevo espacio, de los recuerdos que planeaba crear aquí, de las anécdotas divertidas de la mudanza. Y es que a veces las cosas más sencillas son las que más significan. No se trata solo de la pizza en sí, de la calidad de los ingredientes o de la perfección de la masa. Se trata del gesto, del detalle, de la intención detrás de la acción. Se trata de demostrarle a un amigo que estás ahí, que te preocupas por él, que quieres ser parte de sus momentos importantes, tanto los alegres como los que requieren un poco de apoyo. Una pizza en este contexto trasciende su naturaleza culinaria para convertirse en un símbolo poderoso de amistad, de bienvenida, de celebración. Es un abrazo comestible, un recordatorio cálido y reconfortante de que, sin importar dónde estés o cuánto hayas tenido que mudarte, siempre tendrás a tu gente contigo, compartiendo tus alegrías y aligerando tus cargas. Este tipo de sorpresas, para mí, son el alma de lo que hacemos aquí en el canal. Nos encanta compartirles ideas, inspirarlos a crear momentos especiales en sus vidas, a mantener vivas esas conexiones humanas que tanto nos nutren y nos enriquecen. La vida puede ser frenética, y a veces olvidamos la importancia de estos pequeños actos de generosidad y afecto. Y lo más bonito de todo es que ustedes, mi comunidad, son parte activa de esto. Sus comentarios, sus sugerencias, sus propias historias de amistad y generosidad, todo eso me impulsa a seguir buscando y creando contenido que les aporte valor, que les saque una sonrisa y que, sobre todo, les motive.
a ser esa chispa de alegría en la vida de sus seres queridos. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a este canal. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo, es muy fácil y es el primer paso para unirse a esta gran familia. Y muy importante, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de que les lleguen todas las alertas cada vez que subimos un vídeo nuevo, y no se pierden ninguna de estas aventuras, ninguna de estas ideas para hacer la vida un poquito más dulce, más especial y, por supuesto, más deliciosa. Y ahora, volviendo a Demet y su nueva casa, quiero animarlos a que piensen en sus propios amigos, en sus familiares, en esas personas que están pasando por un momento de cambio, ya sea una mudanza, un nuevo trabajo, un aniversario importante o simplemente un día que por la razón que sea, necesita un empujón de alegría y de cariño. Una sorpresa así, tan sencilla en su concepción pero tan profunda en su significado, puede marcar una diferencia abismal. Imaginen la cara de su ser querido al recibir, sin esperarlo, una comida casera preparada con esmero, un postre especial horneado solo para ellos, o simplemente un detalle que les recuerde de forma tangible que piensan en ellos, que están presentes en sus vidas. El poder de un gesto bien intencionado es inmenso. La pizza que preparamos para Demet fue, para mí, un éxito rotundo. No solo por lo deliciosa que estaba, sino por la reacción que generó. Se la comió con un entusiasmo contagioso, cada bocado parecía devolverle la energía, y hasta me pidió la receta de la masa. Eso sí que es un logro y una validación de mi esfuerzo. Pero más allá de la alabanza culinaria, lo que realmente me llenó de satisfacción fue ver cómo ese pequeño gesto de amor y amistad iluminó su día, disipó las sombras del cansancio de la mudanza y le dio una bienvenida cálida, reconfortante y sobre todo, deliciosa a su nuevo hogar. Fue un recordatorio tangible de que a pesar del ajetreo de la vida, la amistad y el apoyo mutuo son los cimientos sobre los que construimos nuestros hogares, tanto físicos como emocionales. Espero de verdad que esta pequeña historia, esta anécdota de pizza y amistad, los inspire. Que les dé ideas para sorprender a sus seres queridos de maneras únicas y significativas. Porque al final del día son estos momentos, estas conexiones humanas genuinas, las que le dan verdadero sabor a la vida. Y si podemos añadirle a todo eso una pizza casera espectacular, mucho mejor. La vida es demasiado corta para comer pizza insípida y para no celebrar las pequeñas y grandes victorias de quienes amamos. Así que para recapitular rápidamente lo que hemos compartido hoy, hablamos de la magia de una sorpresa culinaria, de cómo un gesto aparentemente sencillo como llevar una pizza casera puede transformar completamente un momento, disipar el estrés y crear una atmósfera de celebración y bienvenida. Exploramos cómo la pizza, en este contexto, se convirtió en un símbolo de amistad, de apoyo y de cariño. Recordamos la emoción y la gratitud de Demet al recibir la pizza en su nueva casa, y cómo ese aroma a hogar y amistad inundó el espacio, marcando un inicio positivo y memorable en su nueva aventura. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta aventura. De verdad, su presencia aquí viendo estos vídeos, interactuando en los comentarios, compartiendo sus propias experiencias, es lo que hace que todo esto valga la pena. Me siento increíblemente afortunado de tenerlos como parte de esta comunidad, de poder compartir estas historias con ustedes y de sentir esa conexión tan especial que hemos creado. Ahora los invito a que me cuenten en la sección de comentarios cuál es su comida favorita para regalar o recibir como sorpresa. ¿Han tenido alguna experiencia similar de sorprender a alguien con comida casera en un momento especial? ¿Qué otros gestos sencillos pero significativos suelen hacer para demostrar su cariño a sus amigos? Me encantaría leer sus historias, sus ideas y sus consejos. Compartir estas experiencias nos enriquece a todos y nos da nuevas perspectivas para seguir creando momentos inolvidables. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les inspiró, y si, de paso, se les antojó una buena pizza casera, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un pulgar arriba me dice que vamos por buen camino y que este tipo de contenido les resuena. Y si creen que alguien más podría inspirarse con esta idea, que necesite un empujoncito para sorprender a alguien o simplemente para disfrutar de una buena pizza, no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares. La generosidad se multiplica. Y para aquellos que todavía no se han unido a nuestra familia, es el momento perfecto. Suscríbanse para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de ideas, inspiración y por supuesto, mucho sabor. Haremos muchas más cosas geniales juntos. Gracias de nuevo por todo. Su apoyo incondicional.
Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más contenido para compartir, más historias que contar y, quién sabe, quizás otra receta deliciosa. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Cuídense mucho y sigan esparciendo alegría.